Redescubriendo la Creación se encuentra en un lugar muy interesante, de la afuera de la ciudad de Cartagena. Es interesante desde el punto de vista histórico, arqueológico, arquitectónico, aunque ya sabéis que siempre venimos aquí por cuestiones de ciencias naturales, de la naturaleza. Concretamente nos encontramos en la población de Canteras. Se llama así, como su nombre indica, porque fueron unas antiguas canteras. Unas canteras que utilizaron los romanos para construir muchas de las edificaciones que hoy podemos encontrar en la ciudad de Cartagena, la antigua Cartago Nova. Allí, por ejemplo, utilizaron este material para construir el teatro romano, el anfiteatro romano. Incluso después de la caída del Imperio Romano se siguió utilizando este material porque es muy fácil de trabajar. Y, por ejemplo, la Plaza de Toros de Cartagena, ya del siglo XIX, sigue siendo construida con estos materiales. Pero no estamos aquí por la cuestión histórica, aunque es importante que sepamos que mucha de la historia de la humanidad se explica por la geología, por la naturaleza. Sin la geología no entenderíamos muchas cosas, y Cartagena es un ejemplo muy bueno de la importancia de la historia geológica para entender su desarrollo histórico, económico, social. Pero ya os digo, no venimos aquí por eso. Venimos para que disfrutéis de unas formaciones muy peculiares que podemos encontrar en las canteras de Canteras. ¿Cuál es la historia geológica de Canteras? Hace 12 millones de años. En ese momento, toda esta zona, realmente todo el campo de Cartagena, estaba sumergido. Era un mar interior. Derivado de la orogenia alpina que ocurrió hace 20 millones de años, habían quedado en nuestra zona de la región de Murcia algunas zonas donde el mar aún no había sido expulsado. Uno de esos mares interiores lo constituía el lugar en el que hoy se encuentra Canteras. De tal manera que estas formaciones de canteras, por las que hemos venido aquí, que después veremos las peculiaridades de algunas de sus formaciones geológicas, se originaron en ese mar. La zona de Canteras ocupaba el litoral, la costa de ese mar, hace 12 millones de años. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa en los mares actuales en las zonas costeras? Hay una gran sedimentación, se va acumulando arena y los organismos que van viviendo allí, de tipo moluscos como bivalvos, pectínidos, conchas de peregrino, algunos equinodermos como los erizos, algunos braquiópodos que ya son muy raros y en aquel tiempo eran muy abundantes, se fueron también sedimentando. Sus conchas, por el hidrodinamismo del oleaje, ya recordad que estábamos en una zona costera, esas conchas se fueron rompiendo, desmenuzando, fosilizando con el paso del tiempo al quedar enterradas, y esa, digamos, amalgama de arena junto con las conchas ha dado lugar a una formación muy peculiar que aquí en Canteras se denomina calcarenita. Como su nombre indica, está formada por arenisca y tiene también esas formaciones calcáreas procedentes de los esqueletos de esos organismos que quedaron tapados y fosilizaron junto con la arena. Podemos todavía encontrar aquí en esta arena restos de esas conchas, podemos ver perfectamente fragmentos, podemos ver los pectínidos, la concha que envolvía a los bivalvos que vivieron aquí. Podemos verla perfectamente. No habla de ese mundo, de ese momento en el que se construye la mayor parte de lo que es hoy el grosor de la calcarenita de Canteras. Posteriormente, hace ya 6 millones de años, África volvió a empujar contra lo que es la placa eurasiática, concretamente nuestra zona, y emergió la zona en la que nos encontramos junto con todo lo que es el sureste español y sur también de España, emergió. Por eso ahora ya ese mar se retiró, ese mar antiguo se retiró. Hoy hay que buscarlo ya donde se encuentra, pero hoy la zona en la que estamos ya está totalmente emergida. La zona en la que nos encontramos, la parte que nos interesa, lo que es la formación de calcarenita, tiene un grosor de unos 25 metros. Por debajo hay sedimentos más antiguos que se originaron anteriormente y por encima hay otros también de otra naturaleza, posterior ya, obviamente, ¿no? Tipo margas, tipo conglomerados, pero eso ya están por encima. Pero justo esta parte que nos interesa hoy, cuando después de que empujó África y comprimió y hizo que ascendiera
toda esta zona. Luego también África se retiró, hubo una fuerza de distensión y eso generó una serie de fracturas, principalmente de tipo diaclasa, y esas fracturas también explican buena parte de la formación de estas zonas. Por eso vemos paredes, aunque estas paredes tal cual las estamos viendo ahora es debido principalmente al hombre, cuando sacaba de aquí los materiales para la construcción de edificios de Cartagena. Pero ya os digo, esas fracturas, esas diaclasas, son muy protagonistas también en la formación de esta pared. Estas son las formaciones por las que hemos venido aquí, a Cantera. Esto no está esculpido por el hombre, aunque pueda parecer un poco que sigue cierto orden, que va. Es una estructura natural. De tal manera que estas formaciones se llaman erosión alveolar, formaciones alveolares, también le llaman de panal de abeja. Podemos encontrarnos alveolos, que son las entradas, mucho más grandes, tipo ya pues incluso de muchos metros. En este caso, como podéis ver, son centímetros lo que tiene. Pero ¿cómo se ha formado esto de manera natural, sin que el hombre haya intervenido de ninguna forma? Mediante la erosión eólica. El viento, al impactar contra esta ladera, contra esta pared, ha ido erosionando de manera diferencial. Los materiales más blandos son los que ha ido erosionando con más intensidad y ha dado lugar a los alveolos, mientras que los materiales más duros han ido quedando fuera, dando lugar a esta estructura de entrantes y salientes. Sobre todo los salientes son de tipo cresta y los entrantes son de tipo cuenca. De tal manera que esta formación, que recuerda a un panal de abeja, pues tiene ese origen geológico. Pero el viento no actúa solo, es más, no tiene tanta capacidad como para formar esto. Pero el viento hace lo siguiente: el viento, al soplar, cuando hay rachas de más intensidad, coge arena y la impacta contra la pared, y eso genera un mayor impacto, una mayor fuerza erosiva. Eso es lo que se llama el fenómeno de la abrasión, y es la que genera principalmente este tipo de formaciones, que como podéis ver son formaciones blandas. Estos alveolos producidos por esta erosión son relativamente pequeñitos, pero en otros lugares podemos encontrar de varios metros de diámetro, gigantescos, como algunos que hemos podido grabar también en Andalucía, en la zona del pantano del Chorro. Pero estos son más pequeñitos. Claro, allí son más grandes y hay menos. Aquí se pueden concentrar y dar lugar a esta visión en panal de abeja tan peculiar y tan interesante. Bueno, pues vamos a ver unas formaciones que yo llamo caprichos de la naturaleza. Esas precipitaciones de bicarbonato cálcico que dan lugar a esa estructura más dura, calcárea, cuando es erosionada por el aire, en este caso la erosión eólica, como hemos explicado, da lugar a unas formas tan curiosas y peculiares como esta cabeza de caballo que tenemos aquí arriba. Este material es muy blando, bastante blando. Entonces, ¿cómo es posible que después de varios millones de años podamos seguir disfrutando de él? Porque por casualidades, vamos a llamarle así, aunque tiene un origen natural, geológico, se han formado en algunas partes, también intercalados por medio de los materiales, pero se ve muy bien el techo, que es otro tipo de material. A través de la calcarenita se ha ido colando de abajo hacia arriba, por evaporación y transpiración, se ha ido colando material de bicarbonato cálcico disuelto y ha ido precipitando, rellenando los huecos, y sobre todo en las grietas de arriba, ha dado lugar a esos escarpes, a esos techos, y ese material es mucho más duro, de tal manera que ha supuesto una protección para los materiales inferiores. Gracias a la deposición por precipitación de esos materiales más duros de bicarbonato cálcico, se ha protegido toda esta parte, y por eso hoy podemos seguir disfrutando de estas formaciones tan curiosas y tan interesantes.